Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G. y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda. La herencia maldita. Don Germán era un señor excéntrico que nunca pudo tener hijos, aunque siempre quiso tenerlos, pues había logrado tener una empresa metalúrgica bastante exitosa, la cual le había dado las ganancias monetarias para tener un estilo de vida bastante cómoda y sin ninguna presión monetaria. Don Germán no fumaba, tampoco tomaba, no le gustaban las apuestas, era ingeniero aunque realmente esa no era su pasión. Esa carrera no era lo que él había querido, puesto que prácticamente el padre de Don Germán lo obligó a estudiar esa ingeniería, ya que su anhelo siempre había sido estudiar historia. Eso era algo que le apasionaba, rescatar esas huellas del pasado, atesorarlas, revivir ese fragmento del tiempo olvidado. El padre de Don Germán era un americano que hacía muchos negocios en México y ya vivía pegado prácticamente a la frontera y proveía a muchas empresas de productos cárnicos y era un experto en el mantenimiento y procesos de los rastros. Entonces Don Germán fue a una buena escuela en Estados Unidos, pero la madre de Don Germán era de Argentina. Sin embargo, nunca habló el idioma, nunca habló el inglés y optaron por tener un gran rancho en México, justo en la frontera, para poder trasladarse de un lugar a otro fácilmente. Fue así que Don Germán, al igual que su padre, supo manejar sus negocios redituablemente en ambos países, exportando e importando. Fue así que Don Germán, con su conocimiento en ingeniería y los conocimientos de negocio de exportación e importación y el capital monetario que tenía para hacer esa inversión, logró abrir una empresa a la cual le comenzó a dejar ganancias millonarias. Y como lo mencioné, Don Germán no era una persona ostentosa, tampoco era una persona con vicios y aparte era fiel a su esposa, sumamente fiel. Entonces, al tener tanto dinero pero no tener en qué gastarlo, solo iba a subastas de artículos históricos, tanto en Estados Unidos, tanto en México y otros lugares de Latinoamérica. Tenía armas de colección desde la Guerra Civil de Estados Unidos, como artículos de la Revolución Mexicana, artículos de la Revolución Bolivariana, de la Segunda Guerra Mundial. Y para Germán ese era un gusto, pues teniendo tanto dinero podía costear dichos artículos históricos coleccionables. Mandó a construir dentro de su propio rancho un lugar inmenso para conservar su colección y tenía una colección de monedas, una colección de armas, una colección de artículos muy peculiares. Un día, al acudir a una subasta, estaba sumamente enfadado porque había perdido unas monedas de oro de un naufragio pirata que otro pujador las había comprado y solo se encontraba ahí desilusionado cuando veía que el siguiente objeto que se ofertaba era una silla eléctrica de una penitenciaría que había dejado de usar ese sistema de castigo mortal y ya usaba métodos, si se le pudiera decir, un tanto más humanos. Aquella penitenciaría cambiaba por la inyección letal. Entonces subastaban esa silla eléctrica que había sentenciado la vida de más de 180 personas violentas, criminales, de los más perversos, asesinos seriales. Desafortunadamente, algunos pobres inocentes que por un precario proceso legal se les terminó ejecutando de manera injusta. Así que Don Germán no podía perder ese artículo. Y así que la puja comenzó y las cantidades subían y subían, pero Don Germán no dejaría que se fuera esta ocasión, así que fue el ganador de esa intensa batalla. Así a los días rápidamente recibía el artículo y lo ponía en su gran vitrina de trofeos de colección históricos. Lo metía en aquel cuarto donde guardaba todos sus tesoros.
Solo la esposa de don Germán no valoraba ni comprendía aquella actividad, pues para ella solo lo veía como un pasatiempo de su esposo, sin mucha productividad. Pero aquel coleccionista, al no tener hijos ni amigos que compartieran ese gusto por la historia, él notaba que la única persona que le interesaba bastante era una sobrina, hija de su hermano, quien le pedía que le contara la historia de esos objetos. Ella tan solo tenía 17 años. Así que aquella adolescente iba a pasar tiempo con don Germán, pues aparentemente ella era también una amante de la historia desde tan corta edad. Pasaron los años y aquel coleccionista tenía una colección envidiable de artículos, de la cual se sentía orgulloso, aunque un tanto triste, pues su esposa desafortunadamente estaba pasando por una enfermedad con principios de pérdida de memoria. A pesar de que a aquella mujer no le faltaba nada, pues su esposo la tenía con los mejores cuidados, aquel hombre sabía que su edad ya era algo avanzada y le daba miedo que aquellos valiosos artículos terminaran perdiéndose en el futuro o peor, siendo destruidos. Don Germán tenía en su testamento desde luego que a su esposa, pues quería asegurar que ella estuviera bien y con los mejores cuidados hasta el final de sus días. Y a la siguiente persona, en caso de no estar su esposa, sería a su querida sobrina, a la cual él sentía la confianza de que esos valiosos artículos serían atesorados y valorados por ella. Para don Germán, quien había sido creado como un católico por su madre, notó que al llegar la noche en ese enorme salón de reliquias pasaban cosas, pues tantas historias, tantos objetos, en ocasiones con una gran historia gris. Solo comenzaba a fluir una energía un tanto turbia, pues llegó a ver sombras, a escuchar gritos, llantos, lamentos. Tanto fue la presencia paranormal que dejó de asistir a ese salón por las noches, pero era tanto su amor por esos artículos que no podía despedirse ni soltarlos por nada del mundo. Entonces don Germán pactaba con un museo de Estados Unidos que donaría una gran cantidad de objetos invaluables, pero que quería que ese museo colocara una placa en la cual se le reconociera a aquel coleccionista por su arduo trabajo por conservar la historia. Y el museo aceptó sin el menor de los problemas. Desafortunadamente para don Germán, solo el acuerdo se pactaba de una manera verbal. Y un día, al comer su platillo favorito, que era adobo verde de costilla de puerco, el cual pedía su preparación al menos 3 veces por semana, un pequeño hueso de puerco quedó obstruyendo su garganta y así moría por asfixia, sin lograr cristalizar su objetivo de donar sus artículos al museo. Así mucha gente se daba presencia en el funeral, pues aquel hombre siempre había sido muy querido por todos sus socios, sus empleados, amigos, familiares. Todos se encontraban tristes en aquel funeral, todos menos una persona, la cual era su esposa, ya que por desgracia aquella mujer no asimilaba el evento fatídico por la pérdida de memoria que estaba sufriendo. El funeral se efectuó y a los días la esposa de aquel hombre, sin tener conciencia de lo sucedido, recibió una llamada del museo y aquella mujer no sabía qué ocurría, así que los empleados domésticos trataban de explicarle la situación de aquella colección. Aquella señora, sin dimensionar, y al ser la señora, la dueña, prácticamente la manda más, comenzó a regalar simplemente muchas de las cosas de la colección. Lo comenzó a regalar a los empleados, cosa que ellos desde luego comenzaron a aprovecharse al saber el estado de demencia de aquella señora y saber que muchos de esos artículos incluso eran invaluables. Muchas cosas las comenzó a tirar, pero vio esa silla, aquella silla eléctrica, la cual se le hizo horrible, pero vio a un pequeño sentado en ella y el pequeño le decía: «Mamá, no tires esta silla, pues es mi favorita». Entonces aquella mujer le decía que no la tiraría, pero que haría que la tapizaran para que quedara bonita y pudiera meterla a la casa y se viera presentable. Pero recordemos que aquella mujer no había tenido hijos nunca, aunque en sus delirios ella comenzó a decir que su hijo la acompañaba, que estaba con ella. Mandó a tapizar aquella silla y darle una estética para que no se viera tan brusca,
con un carpintero que le fabricó ciertos detalles para que se viera un tanto más agradable a la vista y pudiera colocarla dentro de aquella casa. Así que aquella viuda poco a poco hablaba más de su hijo. También mencionaba que su hijo la empezó a castigar y que su hijo era alguien malvado que le quería hacer daño, que le dijo que la iba a ahorcar. Así la servidumbre, al igual familiares que iban con ella para ver cómo se encontraba, por obvias razones solo la juzgaban de loca, cuando un día aquella pobre mujer demente, aquella mujer la encontraban muerta, pero todo apuntaba que la habían asfixiado, como si alguien en un frenesí de odio le hubiera apretado el cuello hasta matarle. Se hicieron las respectivas investigaciones judiciales. Sin embargo, no se encontraba ninguna prueba que pudiera inculpar a nadie y se cerraba la carpeta de investigación con el dictamen de que aquella mujer demencial se hubiera autoinfringido ese daño. Se daba santa sepultura a aquella señora y la herencia pasaba a manos de Isabel, la sobrina de don Germán, a quien realmente le sorprendió bastante que ella fuera a tener aquel beneficio cuantioso, pues su tío jamás le manifestó que ella sería heredera de un inmenso rancho con hectáreas, una cuantiosa fortuna, un enorme rancho con más de 30 habitaciones, caballos finos y 40% de la empresa, la cual era bastante productiva. Así que aquella mujer, quien en aquel entonces vivía en España, pues allá estudió una licenciatura en artes y no le iba mal, pues en su trabajo le daba una solvencia para vivir dentro de lo que cabe cómodamente. Al igual ya se encontraba casada con un español quien era abogado y se podría decir que tenía una buena solvencia, pero aún así vivían en un pequeño departamento de Madrid, manejaban un pequeño auto compacto y en algunas ocasiones llegaban a fin de mes un tanto apretados económicamente. Así que aquella joven pareja veía la herencia y se ponían obviamente súper felices. Viajaban directo a México, a aquel enorme rancho en el norte. Grandes llanos, un buen desayuno ranchero que le servían justo en la cama, aunque era una tortura en el paladar de aquel español, pues el picante era un ingrediente que se usaba casi en todos los guisos. Aunque la vida no era mala, había buen dinero y justo sin trabajar, ya que la empresa se manejaba prácticamente sola y ya solo ella recibía las ganancias. Andrés, el nombre de aquel español, quien era muy católico a diferencia de su esposa Isabel, notaba cosas que no le gustaban en ese rancho, pues él rápidamente se empezó a percatar de cosas como sombras caminando, risas un tanto perversas, hombres que deambulaban en esa enorme casa, y le decía a Isabel que vendiera todo, incluso las acciones de esa empresa, que regresarían a Madrid con toda esa ganancia y que podrían comprar varios departamentos y casas, que él podría poner su despacho jurídico y ella su propia galería de arte en una zona privilegiada. Pero Isabel no aprobó la idea. Aquella joven no era mexicana, era americana pero con raíces mexicanas. Se sentía bastante cómoda en esa vida y sumando que no tenía que trabajar y así podía darse la vida de reina, se negaba rotundamente. Así que un día Andrés, ya era bastante noche y sentía un tanto de hambre, así que bajó al primer piso para prepararse un sándwich. Cuando iba descendiendo veía a alguien de figura tosca caminando con cadenas en los brazos y en las piernas, arrastrando su caminar, solo paso a paso. Seguía caminando y Andrés veía que aquel intruso se había metido. Entonces regresaba muy sigiloso a su cuarto y llamaba a seguridad, a la seguridad del rancho. Aquellos hombres buscaban, pero no había nadie, ni tampoco ninguna cerradura forzada. Así que Andrés ya estaba muerto de miedo. Pasaron unos días posterior. Así que Andrés, al ir caminando, escuchaba grandes cadenas y pasos que arrastraban y parecía que le estaban siguiendo. Isabel, quien se encontraba muy triste al ver que la colección se había arruinado y prácticamente se había perdido, no le ponía mucha importancia a lo que Andrés le decía, pero Andrés simplemente ya estaba bastante sugestionado por las presencias y los ruidos.
cuando un día solo se encontraba en el lobby y se sentó en aquella silla. En ese momento entró en un tipo de trance y veía cada muerte que había pasado por esa silla. Ella tenía un aspecto totalmente diferente. Así que al regresar en sí solo sentía que unas grandes cadenas rodeaban su cuello y lo estrangulaban. Y Andrés daba su último respiro. A su vez, esa misma mañana, una mujer del servicio había muerto en extrañas condiciones, sin que aún nadie a esas horas se percatara de su muerte. Así que al par de horas encontraron el cadáver de la mujer y de Andrés. Entonces, algo estaba ocurriendo en esa casa. Y así Isabel estaba muy desconsolada, pues Andrés sí era el amor de su vida. Y también se lamentaba, ya que si hubiera hecho caso en marcharse, aún seguiría ahí Andrés. También recordaba que Andrés le mencionó que algo malvado habitaba en esa casa. Entonces Isabel optó por marcharse y ese rancho recibía una reputación de maldito, pues por todas las extrañas muertes en tan poco tiempo, todos los extraños sucesos, Isabel se marchó a Estados Unidos para seguir su vida. Malbarató aquel rancho, pues no quería saber nada más de ese lugar. Cuando tiempo después veía a un viejo conocido, quien había vivido cerca del rancho, y mencionaba que ese rancho estaba ya abandonado y deshabitado, pues los últimos propietarios quienes compraron aquel rancho, quien era una pareja de esposos con 3 hijos adolescentes, un día en la mañana encontraron a toda esa familia ahorcados en la misma viga, una viga enorme de madera que estaba en las caballerizas. 5 personas, una familia completa que había muerto en circunstancias sumamente extrañas, que posteriormente la gente ya no quería acudir, incluso temía acercarse. Entonces Isabel solo analizó el peligro que sufrió cada día con aquella herencia maldita. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido, mi nombre es Jesús G y a mí me resta desearte una mórbida noche.